buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Felicidades a todos los papás. Hoy estamos festejando a los papás y espero que tengan un buen día, que se la pasen bien ahí con su familia, con sus hijos y que puedan disfrutar ese tiempo. Estamos aquí preparándonos aquí en la iglesia para predicar, para traer el mensaje y le damos gracias a Dios porque podemos servirle. Gracias porque podemos hacer estos servicios. Gracias a todos los que hacen posible esto. Pero primeramente gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. So, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Y disponga su corazón, ¿verdad? El mensaje en realidad es para los papás hoy, ¿verdad? Y sean honrados. Amén. Los jóvenes o niños, no se les olvide hablar a sus papás, no se les olvide mostrar cariño hacia ellos, aprecio, gratitud, ¿verdad? Dele gracias por todo el trabajo que ellos hacen. Amén. So, vamos a orar. Padre Celestial, les damos gracias porque podemos estar en su casa. Gracias por ser nuestro Padre, Señor, por el amor, el cuidado, por ser un Padre único, Señor, por ser nuestro Padre y cuidarnos y proveernos y amarnos y Señor, muchas veces también a reprendernos. Gracias por su ejemplo. Le pido, Señor, que bendiga, Señor, el servicio de este día, que, Señor, su palabra sea predicada, que todos podamos aceptarla, recibirla con humildad y, Señor, que todo lo que sea aquí traiga honra y gloria a usted. Le pido, Señor, por favor, que bendiga, Señor, el resto del día a mis hermanos, sus hogares, sus familias, ahí donde ellos estén, Señor, y que nos siga guardando, cuidando de toda esta enfermedad que ha venido, Señor, y que su bendita mano nos proteja y nos cuide, Señor. Le pido, por favor, bendición a todos aquellos que están viendo, que están oyendo, Señor, que puedan ellos también recibir bendición ahí en sus hogares. Que lo que hagamos aquí sea de su agrado. Lo ponemos en sus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, nada más unos anuncios. El próximo sábado vamos a venir a limpiar la iglesia. Entonces necesitamos voluntarios, hermanos. Necesitamos, ¿verdad? Ya les había comentado el miércoles. Necesitamos manos, ¿verdad? Que vengan y necesitamos su apoyo, ¿verdad? Vamos a limpiar la iglesia, vamos a necesitar toda la ayuda que se pueda. Vamos a venir el próximo sábado a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, próximo sábado. Amén. Bien. También, hermanos, el día 5 comenzamos los servicios. Vamos a tener solamente un servicio. He estado preguntando a algunas iglesias, investigando y también cómo le hacen ellos, ¿verdad? Y solamente tienen un servicio y están guardando, tienen que tener mascarillas. El gobernador también dijo todas las reuniones y por lo más, cuando están en grupos así encerrados, deben tener mascarillas y deben tener una distancia. Entonces vamos a sentarlos por familias, vamos a ubicar una banca y luego otra familia y así vamos a estar acomodándolos y así vamos a estar teniendo los servicios. Van a ser a la 1 de la tarde y solamente va a ser un servicio. Me estoy poniendo de acuerdo con el pastor Jeff y vamos a tener si usted no trae, ojalá pueda traer su máscara, pero si no vamos a tener una máscara, si no es que le tapa toda la cara, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Así de la boca y de la nariz. Mascarilla. Y vamos a comprar unas, vamos a tener ahí en la entrada, por si usted no tiene. También vamos a tener que se echan las manos para desinfectar. Y también si usted no se siente todavía seguro y piensa que se va a contagiar o algo, no sé, pues puede ver los servicios en su casa.
sea, yo nomás les digo, ¿verdad? Si usted cree que todavía no es seguro y que te haga la iglesia, pues vamos a estar grabándolos, veamos en su casa. Amén. Y también creo que son todos los anuncios. Amén. So, lo ponemos todo en las manos de Dios. Amén. Dios nos ha guardado todo este tiempo. Hemos estado en otros lugares. Amén. Y esperamos, ¿verdad?, que usted vaya preparando su corazón y pues podamos vernos pronto. Amén. Gracias por sus oraciones. Ore por la iglesia y también gracias por sus ofrendas. Dios me le bendiga, hermanos. Vamos a tener felicidades una vez más a todos los papás. Que tengan un buen día en compañía de sus seres queridos, ¿verdad? Y no se les olvide hablarles y mostrar afecto hacia ellos. Amén. Vamos a tener un especial. Amén. Pueden pasar, hermanos, por favor. ¿Quién irá abriendo camino, forzando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá a su reto? Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? Y a ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos, y hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. So, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al mensaje de este día. Amén. Abran su Biblia, por favor.
en el libro de Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, 9. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este es un padre hablando a su hijo, el rey David. El rey David hablando a su hijo Salomón. Para este tiempo, hermanos, el rey David ya estaba, pues ya era de edad avanzada. El rey David vivió 70 años. Para este tiempo, su muerte ya estaba muy cerca. Reunió a todo el pueblo. En el versículo 1 nos dice, reunió a todo el pueblo y los exhorta a seguir a Dios. Él ya no iba a estar, pero les da ese encargo, esa exhortación de que sigan a Dios y de que sean fieles a Dios y que guarden su palabra. Pero después de exhortar al pueblo, llama a su hijo. Lo llama, su hijo Salomón. Yo no sé si estaba, ¿verdad? Pero lo llama y empieza a hablar con él, empieza a dar unos consejos y lo empieza a instruir, a motivar, le hace un llamado también y le da un encargo. Y quiero hablar, hermanos, de ese mensaje que el rey David dio a su hijo Salomón. Y el mensaje, hermanos, lo encontramos ahí en el versículo 9. Dice, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconocer o conocer lo que está haciendo, hermanos, el rey David está motivando a su hijo a seguir, a servir, a amar, porque David era un hombre que amaba a Dios, que caminaba con Dios, que servía a Dios, que tenía temor de Dios, que dependía de Dios. Y eso es lo que está tratando de este padre enseñarle a su hijo. David conoció a Dios y sabía del amor de Dios, sabía del Dios tan grande que es el Dios todopoderoso. Y ahora lo que está motivando a su hijo a confiar en este Dios, a depender de este Dios. Pero fíjense, hermanos, lo que le dice: reconoce al Dios de tu padre. No nomás le habla de Dios y le dice, mira, Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto. Lo que le dice es, reconoce al Dios de tu padre. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios en quien tú te apoyas?
en quien tú confías? ¿Cuál es tu Dios en el cual tú dependes? ¿Cuál es el Dios al que tú sirves? Bueno, este es el Dios, hermano, que el rey David exhorta a Salomón a seguir. El rey David, hermanos, fue el hermano menor de su familia, de la tribu de Judá, pastor de ovejas en su juventud. Él cuidaba las ovejas de su papá. Era hombre de campo, era hombre trabajador. Fue músico, tocaba el arpa. Se le atribuyen 73 salmos, en los cuales él exalta y glorifica a Dios, donde él reconoce el poder de Dios, reconoce la bondad de Dios. Fue un hombre de gran valor, pero también un hombre de mucha humildad. Comenzó a reinar a los 30 años. 30 años comenzó a reinar. Y lo que se resalta más de su vida es la fidelidad tan grande que tenía hacia Dios. Tanto que se le conoce y se le llama como el hombre conforme al corazón de Dios. Hizo lo recto, dice la palabra de Dios, todos los días de su vida. En Primera de Reyes 15, excepto en lo tocante a Urías Eteo, la historia de Urías Eteo y Betsabé. Lo que entendemos, hermanos, y vemos aquí es que era un hombre común y corriente igual que nosotros, que también pecó. Entonces, ¿por qué dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Bueno, porque cuando pecó, se humilló delante de Dios, reconoció su pecado, se puso bien con Dios. Y eso es correcto ante los ojos de Dios. Él sabe que fallamos, amén, pero espera que nos arrepintamos, amén. Muchos de nosotros no reconocemos, pensamos que creemos que somos perfectos, pero él también fue un hombre igual que nosotros. Pero no se apartó, hermanos, no se apartó, tuvo fama, tuvo poder, tuvo riquezas, pero no se apartó del Señor todos los días de su vida. Murió a los 70 años y Dios le prometió por su corazón y por su deseo de buscar a Dios. Él buscó hacer una casa a Dios. Dios le dijo que él no podía hacer esa casa, que su hijo Salomón le iba a hacer, pero por tener ese deseo Dios hizo un compromiso con él y le promete que de su descendencia no va a faltar quien se siente en su trono. Lo que le promete Dios es que de su descendencia no va a faltar, de sus hijos van a tener un lugar especial, un lugar cerca del Señor. Amén. Ese fue el rey David. Ese fue el rey David. Antes de morir, llama a su hijo Salomón. Llama a todo el pueblo, les decía, exhorta al pueblo a seguir con fidelidad a Dios y a no apartarse
del Señor. Pero ahora se enfoca también en su hijo como padre. Y le dice: Salomón, tú tienes un trabajo, tú tienes una vida por delante. No te olvides de Dios. Reconoce al Dios al cual yo he seguido, yo he servido, para que tú hagas lo mismo. Para que tú también seas bendecido como Dios me ha bendecido a mí. Para que tú seas guardado y cuidado. Reconoce al Dios de tu Padre. La pregunta es: ¿cuál es el Dios que ven tus hijos? ¿Cuál es el Dios que ven nuestros hijos en nosotros? ¿En quién confías? ¿A quién sigues? ¿A quién sirves? ¿Cómo podemos, hermanos, decirle a nuestros hijos que reconozcan al Dios al cual nosotros servimos? David llama a su hijo Salomón y le dice: sirve a Dios. Capítulo 28, versículo 9. Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y, ¿están ahí? Versículo 9. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Si se fijan, hermanos, primero le dice: reconoce al Dios de tu padre, al Dios que yo he servido por todos estos años. Yo ya voy a partir, pero ahora reconócelo y sírvele tú también. Hermanos, qué gran bendición es servir a Dios. Servir a Dios es lo más grande que nosotros podemos hacer, pero a veces no lo entendemos. Y enseñar a nuestros hijos, hermanos, esa humildad y ser siervos y servir a nuestro Dios. Cristo vino a servir. Amén. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Determina servir a Dios. Fue lo que le estaba diciendo este padre a su hijo. Qué bendición, hermano, servir a Dios, pero no nomás tú y tu esposa, también tus hijos. No nomás tú sirviendo. Todos nuestros hijos deberían de estar sirviendo, pero no nos ven sirviendo a nosotros, tampoco van a servir ellos. Sírvele, búscale. ¿Cuánto buscamos a Dios? Hónrale y sé fiel a Dios. Es lo que le dijo David a su hijo Salomón. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos. Dios no puede ser engañado. Amén. Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabe para dónde se inclina nuestro corazón. Pues la Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice: y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Está exhortando a Salomón a buscar a Dios. A buscar a Dios, a servir a Dios, ¿verdad? A tener un corazón para el Señor. A no apartarse del Señor, porque le dice: si tú lo dejas. Hermano, qué triste es ver nosotros servir nuestra vida, toda la vida al Señor, y ver a nuestros hijos apartarse y desviarse y corromperse y terminar lejos de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Dice: si tú lo dejares, y le advierte también, no dejes a Dios, no te apartes de Dios. Dice: si tú le dejas, Él también te desechará para siempre, dice. Hay que tener cuidado. Amén. Eso fue lo que le enseñó David a Salomón.
Eso fue lo que le dijo. Pero, hermanos, David no era un hombre nada más de palabras. David era un hombre de mucho valor. Y se necesita valor, se necesita coraje, se necesita determinación, hermanos, para ser el padre que Dios demanda de nuestros hijos. Con todas esas imperfecciones y todas esas fallas, hermanos, necesitamos entender la importancia de enseñar y de guiar a nuestros hijos. Con todas nuestras fallas, imperfecciones, hermano, entender qué tan importante es enseñar y guiar a nuestros hijos a amar a Dios, a confiar en Dios, a depender de Dios. Salomón, desde que estaba pequeño, estaba mirando a su papá. Las responsabilidades que tenía, el trabajo que hacía, la diligencia que él tenía, el amor que tenía a Dios. Yo creo cuando tocaba el arpa, cómo le cantaba a Dios, cómo le servía a Dios, el deseo de hacer una casa para Dios. Salomón miraba todo eso en su papá. Hermanos, necesitamos entender qué tan importante es que nosotros seamos, que les enseñemos a nuestros hijos, pero que les enseñemos también con el ejemplo. No nomás haz eso tú. Si vamos a leer, si les vas a decir lee la Biblia, que te vean leyendo la Biblia. Si decir ve a la iglesia, vente a la iglesia, ponte a servir, tú sé el ejemplo, porque ellos están mirando, ellos están siguiendo. ¿Con qué, hermanos, con qué autoridad le decía David a su hijo? Sirve a Dios, busca a Dios. Y también le dice, no lo dejes, porque no te va bien. Él, hermanos, él experimentó consecuencias del pecado. Él se arrepintió y se puso bien con su Dios. Amén. Somos, hermanos, una gran influencia para nuestros hijos, la sociedad, la escuela, ¿verdad? La iglesia. Pero, hermanos, ahí en la casa se forma el carácter, se forma, hermanos, se siembran los principios, se siembran los valores. Ahí, hermanos, el ejemplo de la casa eres tú. Eso no es cosa ligera. Los hijos, hermanos, dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos. Amén. Qué bendición tener nuestros hijos, amén, pero también la responsabilidad es grande. No nomás es tener hijos. Hay que enseñarles, hay que instruirles, hay que guiarles, hay que corregirles, hay que amarles. Hay que dar un ejemplo a ellos. No es cosa ligera. Ellos, aunque tú no quieras, te están mirando. Así de chiquititos. Tú piensas, no se dan cuenta. De todo se dan cuenta. Son más inteligentes de lo que nosotros pensamos que son. O son más inteligentes de lo que tú crees que son. Ellos no saben, sí saben. Ellos se dan cuenta. Y se dan cuenta, hermanos, si somos verdaderos o no. Se dan cuenta si somos reales o no. Se dan cuenta si amamos a Dios o no, o nomás decimos. Se dan cuenta si somos fieles a sus principios o no. Se dan cuenta si vivimos por la palabra o no. Entendemos que fallamos, tenemos errores, que nos equivocamos, ¿verdad? Pero buscamos la misericordia de Dios.
Buscamos el perdón de Dios, buscamos ponerse bien con nuestro Dios. Amén. Nuestros hijos necesitan vernos buscar a Dios. Ahí en un rincón a donde te pones a buscar a Dios, donde oras, donde lees tu Biblia, hermanos, ellos necesitan ver ese ejemplo en nosotros. Reconoce al Dios de tu padre. ¿Le podrías decir así a tu hijo? Muchos papás, el Dios es el trabajo, o el dinero, o lo material. Yo no estoy diciendo que usted, estoy diciendo que de algunos. Podrías decirle tú a tu hijo o a tu hija, reconoce al Dios de tu padre, a este Dios al que yo sirvo, al que sigo, al que le soy fiel, al que amo. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el Dios que deben de reconocer tus hijos? ¿En el Dios que tú confías? ¿Al que sigues? ¿Dónde, hermanos, es donde te fortaleces? El Dios en el que dependes. Tus hijos, hermano, miran a Dios en tu vida. Ven a un padre que ama a Dios, que tiene un corazón para el Señor, que tiene ese deseo de hacer algo para Dios, que tiene ese deseo de David, hermanos, tuvo ese deseo. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a juntar oro y plata y empezó a juntar material para edificar la casa de Dios. Oye, papá, ¿por qué estamos guardando eso? Pues, bueno, es para la iglesia. Y esa ofrenda es para misioneros. Y esto que estamos haciendo, ok, pues para que la obra de Dios siga adelante. ¿Y por qué salimos a testificar? Para que la palabra de Dios la conozcan todos, conozcan al Dios en el cual confiamos. Salomón preguntaba a su papá, oye, papá, ¿y todo eso para una casa que le vamos a hacer a Dios? ¿Por qué quieres hacer una casa a Dios? Pues mira, Dios nos da todo. Dios me ha librado de todas mis batallas. Dios me ha cuidado. Dios me sacó detrás de las ovejas y me puso por rey sobre Israel. Todo esto Dios nos lo ha dado. Mira todo lo que Dios ha hecho. Amén. Él ha hecho todo. A pesar de que yo le he fallado a Dios, Él me sigue amando, cuidando, proveyendo, llenando de bendiciones. Amén. Salomón, vio esto en su padre. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros? Bueno, quiero compartirles algunas cosas, hermanos, que Salomón veía en su padre. Número uno, era un hombre que amaba a Dios. Primera de Reyes 15:4. Primera de Reyes, capítulo 15. Versículo 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Pero veo en el versículo 4, dice, por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara a Jerusalén. Bueno,
pastor, pero ahí dice que Dios amaba a David. Bueno, la palabra hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿están aquí? La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Por eso le amamos. Amén. So, David, hermanos, era un hombre que amaba a su Dios. Por eso quería hacer algo para Dios. Dependía de Dios. Primera de Samuel 23, versículo 2. Primera de Samuel 23. Versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tu mano a los filisteos. David era un hombre que dependía de Dios, consultaba a Dios. Mire, antes de hacer algo, iba y le preguntaba a Dios, Señor, esto está bien, esto va a estar bien, esto va a salir bien. Hay que hablar con Dios, hay que preguntarle, hay que tomar la guía del Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, dice, hay que apoyarnos en Dios. Amén. David dependía de Dios. ¿Dónde tomaba su sabiduría? Todo, hermano, él pedía consejo a Dios. Tenía una responsabilidad. Pues si vamos para allá puede pasar esto, le dijeron, vamos a estar allá, el enemigo. Ok, espérame, voy a consultar con Dios otra vez. Se aseguraba de que él estaba en la voluntad de Dios. Amén. David, hermanos, era un hombre de gran fe. Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Era un hombre, hermanos, él no confiaba nomás en sí, en su valor, en su fuerza. Amén. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire, Saúl ve a David, un jovencito, y le dice, no, tú no vas a poder. Pero vemos, hermano, que David dice, pues, yo no voy solo. Dios está conmigo. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Era un hombre de valor, amén. Mire, enfrentar un oso, y no solo más enfrentarlo, matarlo, o un león. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo.
Sí había matado osos y había matado leones, pero él, hermanos, tenía esa gran fe y confiaba en su Dios. Dice, Dios me va a librar de las garras de este hombre. Todos le tenían miedo a Goliat. Nadie se quería enfrentar con Goliat. Dice, ok, y cuando va y lo enfrentas, dice, tú vienes con espada, jabalina, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y él te entregará en mis manos, dice. Él estaba confiando ¿en qué? ¿En su piedra, en su onda, en su habilidad, en su juventud? No, hermanos, él estaba confiando en Dios. Era un hombre de gran fe. Y Salomón vio esa fe en su padre. No un hombre cobarde, no un hombre que se echa para atrás. Amén. Sino un hombre que confiaba en Dios, que dependía de Dios, hermanos. Y nuestros hijos necesitan ver hombres de fe, que aman a Dios, que dependen de Dios, que sí enfrentan problemas y enfrentan dificultades y enfrentan luchas y batallas, pero no van en sus propias fuerzas. David, hermanos, dijo, no, Dios va a ir conmigo. Él, ya con esa seguridad, hermanos, Dios me va a dar la victoria. David, hermanos, era un hombre, la palabra de Dios dice, conforme al corazón de Dios. Tuvo faltas, pecó. Era un hombre como nosotros, cayó en el pecado, en lo tocante a Urías Eteo. Hizo un censo con el pueblo. Se enorgulleció, quería saber cuánto poder tenía él. Y fue reprendido. Pero ¿sabe qué? Cuando él falló, reconoció que había fallado, reconoció su pecado, se puso ahí con humillándose delante de Dios, reconociendo que había hecho mal, reconociendo que había hecho cosas incorrectas. Y eso agrada a Dios, hermano. Eso agrada, que nosotros cuando fallamos, vayamos con Él y pidamos perdón. Señor, perdóneme, limpie, pequé. Dice, cuando vino el profeta Natán, le dijo, tú eres ese hombre. Y dijo, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. Hermanos, no es que no fallemos, pero hay que ser humildes para reconocer nuestras fallas. Hay que reconocer que no somos perfectos, pero vamos a buscar a Dios, vamos a ser fieles a Dios, vamos a amar a Dios, vamos a caminar con Dios, porque tenemos hijos que vienen detrás de nosotros. Vamos a servir a Dios, vamos a buscar a Dios. Si tú lo buscas, tú lo vas a hallar, le dijo David a Salomón. Todo el tiempo de su vida, dice la palabra de Dios, David no se apartó de la presencia de Dios. Todo el tiempo de su vida. Por eso, ahora ya anciano, se levanta y llama a su hijo y le dice, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Aquel que tú me viste buscando, sirviendo, amando. Reconoce a ese Dios, le dice Salomón. No te olvides de Él, no te apartes de Él. Amén. ¿Cómo te gustaría que terminaran tus hijos? Que tú serviste toda la vida y ellos no. Hermanos, necesitamos, le dice David, esfuérzate. Necesitamos esforzarnos. Hermanos, no es cosa ligera, son tus hijos. Nosotros como padres hay que enfocarnos en nuestro hogar, en nuestra familia. No es algo ligero, es tu vida. Dale la importancia de vida, pon a Dios primero. Y comienza, hermano. Y si has estado mal, ponte bien con Dios. Pídele perdón a Dios y sigue adelante. Amén. No te quedes ahí tirado lamentando tu condición. No te quedes ahí llorando. Amén. Si hay algo que corregir,
Consulta con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Dios? Eso es lo que hacía David. Si voy a hacer esto, ok, Señor. Volvió a consultar a Dios. Era un hombre que constantemente estaba en la presencia de Dios, preguntando y consultando a su Dios. Un hombre que alcanzó la misericordia y la bondad de su Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenía un corazón para Dios. Amén. Bueno, felicidades a todos los papás. Dios me les bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos da ese privilegio de servirle, Señor. Le pido, Señor, que usted sea el que toque corazones, cambie los pensamientos y rectifique nuestro espíritu. Que podamos hacer un ejemplo para nuestros hijos, que podamos ser motivación y podamos, Señor, también enseñarles que tenemos un Dios grande, un Dios de amor, de misericordia, un Dios que siempre está con nosotros, que nos bendice, que nos provee, que nos guarda. Ayúdenos a ser ejemplo para nuestros hijos, Señor, a no solamente hablar, sino mostrarlo con nuestras vidas. Bendiga nuestros hogares, nuestras familias. Gracias por los papás. Le doy gracias por mi papá, gracias por el ejemplo que siempre fue y gracias porque usted me lo ha guardado. Pongo todo en sus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Amén.